Bienvenidos a todos al canal Shinhan Forage Alta Magia, fecha 4 del 6 del año 2023. Estamos nuevamente aquí en el canal tratando de brindar un poquito de información y vamos a continuar lo que es la línea de lo que venimos realizando estas últimas semanas en relación a lo que es la necromancia o el trato o el vínculo con los desencarnados. Vamos a hablar un poquito lo que serían los muertos adorados, venerados o incluso exaltados, si se quiere la palabra. Y a diferencia de los ejemplos anteriores, los muertos exaltados o venerados son caparazones dejadas por seres que sigan reencarnados en otro momento. La diferencia entre ellos y los caparazones normales de los muertos radica en cómo los tratan otros. Y no es por algún trabajo especial que ellos, o sea el muerto desencarnado, haya realizado. Los muertos venerados o exaltados suelen ser personajes famosos que son adorados después de la muerte. En algunos casos esto no es más que una mera atención psíquica o mental, y en otros es adoración y ofrendas literales. Los caparazones habitualmente se fortalecen con la atención y la ofrenda, y al igual que una persona que recibe una buena alimentación, claramente se vuelve más poderoso de lo que serían habitualmente por sí mismos. Entonces estos caparazones, por así decirlos, de poderosos brujos, hechiceros o magos, a veces se convierten en muertos exaltados si son trabajados y propiciados por otros practicantes después de la muerte. Y esto ocurre muchas veces cuando muere, por ejemplo, algún tipo de jefatura, algún tipo de dirigente dentro de alguna línea de culto, y luego pasa a ser adorado o exaltado por los propios practicantes de dicho lugar de culto, o en su defecto dicho templo habitualmente llamado. Y justamente estos brujos, magos o hechiceros que fueron claramente en vida jefaturas, una vez muertos, tienden a ser bastante útiles en este aspecto, ¿sí? Tienden a, no solo porque en vida ya han tenido el conocimiento de cómo trabajar con los muertos y los ancestros para quien en ese instante para el brujo eran ya desencarnados, sino que ahora el brujo es el desencarnado y claramente tiene una gran experiencia de cómo debe no solo tratar cuando estuvo en vida, sino desenvolverse ahora estando muerto en cuanto a lo que son las liturgias o requerimientos por parte de los vivos. Entonces los muertos exaltados ciertamente tienden a ser muy buenos trabajadores, y especialmente claramente si reciben atención y entre comillas una buena alimentación, ¿sí? La alimentación, ya saben, en el canal hay un video que habla sobre qué tipo de ofrenda dar, pero siempre estamos hablando de cargas. Cuanto más cargas tenga, más poderosos se hacen, es así de simple. No es lo mismo ofrendar una vela o ofrendar una fruta que ofrendar una simiente, por así decirlo. Ustedes me entienden, ¿sí? Y bueno, en relación al eje temático, si estamos hablando de lo que es la necromancia o el vínculo o el trato con los muertos, recién acabamos de hablar un poquito sobre lo que son los muertos exaltados, y ahora vamos a ir un poquito a lo que serían los ancestros propiamente dichos, o ancestros sanguíneos, si se quiere la palabra. Básicamente podríamos decir que tus propios ancestros en realidad pueden ser poderosos aliados, ciertamente. Si bien es posible que tu yo más interno haya pasado a través de la reencarnación, la mayoría de tus patrones habituales vienen a través de lo que es la genética propiamente dicha. O sea que en realidad se transmite a través de los ancestros dentro de lo que es la línea sanguínea. ¿Se entiende? Y el reconocimiento dado a tus ancestros con una ofrenda ocasional, al menos una vela, quizás un vaso de agua, ¿sí? Es una excelente forma de contactar a seres con los que ya tienes una conexión psíquica y energética, de hecho, en realidad, y que casi siempre estarán dispuestos a ayudarte. Eso casi siempre termina siendo extremadamente positivo. En un 95-98% los ancestros sanguíneos tienden a aceptar brindarte una ayuda. Aquí quizás la problemática sea cómo contactar con esos ancestros, por lo cual habitualmente se recurre a un espíritu que sea mediador entre el brujo, el mago, el practicante y el espíritu al cual se quiere
vincular a las habituales prácticas que realice el mago, ¿sí? Hay una razón por la que muchas religiones, de hecho incluso de raigambre africanista, una de ellas es, por ejemplo, el palomonte o el vudú, ¿sí? Tienden habitualmente a ponerse en contacto con sus propios ancestros como primer paso a dar. Y si tenés a alguien dentro de tu familia que ya ha partido y fue reconocido o conocido como al menos una persona sensible, un mago, un brujo, hechicero, un psíquico, obviamente sería una muy buena persona con la cual empezar a contactar, ¿sí? Además de los beneficios de tener un aliado espiritual, hacer ofrendas a tus antepasados, y presten atención a lo que se va a manifestar ahora porque evidentemente es de mucha importancia. Además de los beneficios de tener un aliado espiritual, hacer ofrendas o tener presente a tus propios antepasados aparentemente fortalecería tu propio cuerpo o materia y también tu espíritu y evidentemente lo que es tu esfera de sensación o tu campo energético. Después de todo, nosotros o usted es una emanación propia de ellos, de los antepasados. ¿Y? Esto es una cadena. Y primero estuvieron ellos, ahora estamos nosotros. Y nosotros estamos ahora gracias a ellos. Entonces, evidentemente somos una emanación de nuestros antepasados sanguíneos. ¿Y quién mejor para tener como aliados que a ellos? Que son en cierto modo nuestra familia. ¿Sí? Entonces, el videito no es muy largo, sí, pero hay datos interesantes a tener en cuenta. En este caso sería sobre los muertos venerados o exaltados, si se quiere. Y luego hablamos un poquito, muy por encima de lo que son, evidentemente, los ancestros dentro de lo que es la línea sanguínea por parte del practicante o ejecutante, o el magista, el brujo, hechicero, como le quieran llamar. Yo aconsejaría en este caso, si van a trabajar con algún muerto, en primera instancia traten de trabajar con ancestros propios de la línea sanguínea. Es un tanto más seguro, porque llamar a un muerto que haya sido, por ejemplo, algún hechicero bastante fuerte, ciertamente va a tener el hechicero sus picardías, obviamente después de muerto, y encima no está tan limitado como el ser humano, sino que evidentemente todas sus facultades están potenciadas y evidentemente libres. Por lo tanto, más la picardía y la sabiduría que tenga, y puede ser realmente un aliado abismalmente formidable, pero si se llega a molestar en algún momento, y puede ser un dolor de cabeza también. Sin embargo, eso no ocurre tanto quizás con los ancestros sanguíneos. ¿Por qué? Porque justamente existe un vínculo energético. En su momento hubo un vínculo sanguíneo, hoy por hoy hay un vínculo energético, ¿sí? Entre nuestros ancestros y nosotros, Entonces, si tengo que dar un consejo sobre con quién comenzar, y evidentemente lo que son los ancestros de la línea que fue línea sanguínea y hoy por hoy es nuestros ancestros dentro de un vínculo energético, ¿sí? Obviamente familiar. Así que bueno, espero que estos pequeños consejitos y esta pequeña información les sea de utilidad. Les mando un cordial saludo, gracias a todos. Gracias a aquellos que están con la membresía del canal. Si ya calculo que en esta semana, en los próximos 2 o 3 días, continuamos con el tema de los pactos. Creería yo que voy a ir ya a abordar un poquito lo que es el tema de los pactos. Creería yo que de salud, pactos de salud, creería. Y bueno, evidentemente va a decantar de que al final seguramente enseñaré más o menos cómo hacer justamente un pacto con resultados evidentemente vehementes y a flor de piel, ¿sí? Así que bueno, un poco de paciencia, estudiar y bueno, como siempre digo, aplicar. Gracias a todos por seguirme en el canal. Un gran abrazo y hasta el próximo material, gente. Se me cuidan y buen fin de semana.